Aline Griffith ha fallecido a los 94 años, según ha podido confirmar El País por fuentes familiares. La condesa viuda de Romanones fue durante años presencia imprescindible en los encuentros de la alta sociedad española y una de los personajes más carismáticos y divertidos de este entorno. Esposa de Luis Figueroa y Pérez de Guzmán, conde de Romanones y grande de España, el matrimonio tuvo 3 hijos, Álvaro, Luis y Miguel. Pero además de sus títulos por matrimonio, Aline Griffith destacó por su carácter extrovertido y cercano, por su afición viajera y por una vida fascinante en la que no faltaron emociones y vivencias increíbles, entre las que destaca haber sido reclutada como espía por la Office of Strategic Service americana y ejercer como tal durante los años 50. Una época, en la que según ella misma reveló, mantuvo encuentros dignos de película de aventuras con miembros de la KGB cuando se la conocía como Butch, su nombre en clave, o Tigre. De sus secretos de película se conoce por charlas y revistas, pero ella nunca autorizó sus memorias. Moriré con mis secretos, afirmó en más de una ocasión. El estilo impecable que derrochó por igual en misiones secretas, fiestas o aventuras, también impidió que su vida fuera llevada a la gran pantalla como algún visionario productor le propuso en algún momento. Querían escenas subidas de tono y a mí esa imagen no me interesa, fue su escueta explicación. En su equipaje no faltaba las joyas aunque el destino fuera un encuentro deportivo en el desierto, pero casi más que lucirlas le gustaba contar su historia. De dónde venían, quién había sido su anterior propietario o cómo llegaron a sus manos. Su afición literaria la lleva a escribir varios libros de corte aventurero e histórico, basados en su experiencia como espía y mujer de mundo. Y fuera por este u otros motivos, en sus encuentros sociales llegó a exhibir grandes dotes en el manejo de las armas o conduciendo vehículos a gran velocidad. Además de esta etapa, que sin duda llamó la atención de todos, y a buen seguro amenizó más de una velada entre amigos, Aline Griffith fue esposa, madre y amiga. Como compañera llegó a afirmar que ella y Luis Figueroa y Pérez de Guzmán, fallecido en 1987, a los 69 años de edad, formaban un perfecto equipo en el que ambos se complementaban. Él más amante de la vida en el campo y en su finca extremeña, Pascualete, ella más mundana y aventurera. Sus relaciones sociales podrían ilustrar un glamuroso retrato de la alta sociedad internacional, porque igual desayunaba con vistas al campo extremeño que se reunía con los duques de Windsor en su palacete de París o se encontraba con Jacqueline Kennedy cuando era la primera dama de Estados Unidos. La condesa fue amiga de presidentes pero también de toreros y estrellas de Hollywood, de Richard Nixon a Ronald Reagan, pasando por Ava Gardner, Audrey Hepburn, Grace Kelly, Imelda Marcos o la duquesa de Alba. Aún así, sus amigos no la recuerdan altiva, sino más bien cercana y sin complejos. Si alguna aventura estaba a la altura de su curiosidad, allí estaba ella para explorarla en persona o plasmarla en alguno de sus libros. El pasado mes de abril, las alarmantes noticias sobre su estado de salud, volvieron a hacerle romper moldes y, maquillada y preparada para la ocasión, recibió a una periodista de El Mundo para demostrar que seguía viva y coleando y con energía suficiente para seguir pensando en proyectos. No se sabe en qué situación habrán quedado 2 libros que tenía en el tintero, uno sobre los duques de Windsor y otro sobre la historia de la familia de su marido, pero sí se desveló entonces que desconocía que una de sus nietas, Carla Figueroa Domecq, hija de su hijo Álvaro, actual conde de Romanones, había posado desnuda en la portada de la entrevista Interview. Las declaraciones que entonces hizo Carla Figueroa no auguran una herencia tranquila, una vez fallecida su abuela. Entre sus declaraciones reveló que existe un enfrentamiento entre su padre, quien sufrió un ictus en 2015, y sus hermanos por la herencia de su abuelo. También que ella misma tenía una mala relación con el resto de sus primos y que estaba molesta porque su abuela había subastado algunas joyas entre las que se encontraba el collar con el que se casó su madre y que Carla Figueroa consideraba parte de su herencia. La misma nieta dijo entonces: no sabemos a cuánto puede ascender, pero la herencia ya la tienen bien sujeta a mis primos, los hijos de mi tío Luis, conde de la Quintanilla. Si habrá o no tormenta hereditaria lo dirá el tiempo, pero lo que es seguro es que Aline Griffith habría sabido manejar estos asuntos con la discreción que se le supone a una espía tan elegante como atrevida.
Su afición literaria la lleva a escribir varios libros de corte aventurero e histórico, basados en su experiencia como espía y mujer de mundo. Y fuera por este u otros motivos, en sus encuentros sociales llegó a exhibir grandes dotes en el manejo de las armas o conduciendo vehículos a gran velocidad. Además de esta etapa, que sin duda llamó la atención de todos, y a buen seguro amenizó más de una velada entre amigos, Aline Griffith fue esposa, madre y amiga. Como compañera llegó a afirmar que ella y Luis Figueroa y Pérez de Guzmán, fallecido en 1987, a los 69 años de edad, formaban un perfecto equipo en el que ambos se complementaban. Él más amante de la vida en el campo y en su finca extremeña, Pascualete, ella más mundana y aventurera. Sus relaciones sociales podrían ilustrar. Mantuvo encuentros dignos de película de aventuras con miembros de la KGB cuando se la conocía como Butch, su nombre en clave, o Tigre. De sus secretos de película se conoce por charlas y revistas, pero ella nunca autorizó sus memorias. Moriré con mis secretos, afirmó en más de una ocasión. El estilo impecable que derrochó por igual en misiones secretas, fiestas o aventuras, también impidió que su vida fuera llevada a la gran pantalla como algún visionario productor le propuso en algún momento. Querían escenas subidas de tono y a mí esa imagen no me interesa, fue su escueta explicación. En su equipaje no faltaba las joyas aunque el destino fuera un encuentro deportivo en el desierto, pero casi más que lucirlas le gustaba contar su historia. ¿De dónde venían? ¿Quién había sido su anterior propietario o cómo llegaron a sus manos? Un glamuroso retrato de la alta sociedad internacional, porque igual desayunaba con vistas al campo extremeño que se reunía con los duques de Windsor en su palacete de París o se encontraba con Jacqueline Kennedy cuando era la primera dama de Estados Unidos. La condesa fue amiga de presidentes pero también de toreros y estrellas de Hollywood, de Richard Nixon a Ronald Reagan, pasando por Ava Gardner, Audrey Hepburn, Grace Kelly, Imelda Marcos o la duquesa de Alba. Aún así, sus amigos no la recuerdan altiva, sino más bien cercana y sin complejos. Si alguna aventura estaba a la altura de su curiosidad, allí estaba ella para explorarla en persona o plasmarla en alguno de sus libros. El pasado mes de abril, las alarmantes noticias sobre su estado de salud, volvieron a hacerle romper moldes y, maquillada y preparada para la ocasión, recibió a una periodista de El Mundo para demostrar que seguía viva y coleando y con energía suficiente para seguir pensando en proyectos. No se sabe en qué situación habrán quedado dos libros que tenía en el tintero, uno sobre los duques de Windsor y otro sobre la historia de la familia de su marido, pero sí se desveló entonces que desconocía que una de sus nietas, Carla Figueroa Domecq, hija de su hijo Álvaro, actual conde de Romanones, había posado desnuda en la portada de la entrevista Interview. Las declaraciones que entonces hizo Carla Figueroa no auguran una herencia tranquila, una vez fallecida su abuela. Entre sus declaraciones reveló que existe un enfrentamiento entre su padre, quien sufrió un ictus en 2015, y sus hermanos por la herencia de su abuelo. También que ella misma tenía una mala relación con el resto de sus primos y que estaba molesta porque su abuela había subastado algunas joyas entre las. Aline Griffith ha fallecido a los 94 años, según ha podido confirmar El País por fuentes familiares. La condesa viuda de Romanones fue durante años presencia imprescindible en los encuentros de la alta sociedad española y una de los personajes más carismáticos y divertidos de este entorno. Esposa de Luis Figueroa y Pérez de Guzmán, conde de Romanones y grande de España, el matrimonio tuvo 3 hijos, Álvaro, Luis y Miguel. Pero además de sus títulos por matrimonio, Aline Griffith destacó por su carácter extrovertido y cercano, por su afición viajera y por una vida fascinante en la que no faltaron emociones y vivencias increíbles, entre las que destaca haber sido reclutada como espía por la Office of Strategic Service americana y ejercer como tal durante los años 50. Una época, en la que según ella misma reveló,